Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a presentar el desarrollo musculoesquelético. Formación musculoesquelética. Formación esquelética. Hacia la cuarta semana, las células del esclerótoma forman un tejido laxo denominado mesénquima. La mesénquima es tejido conjuntivo embrionario, con capacidad para formar hueso. Los huesos aparecen inicialmente como condensaciones de las células mesenquimales que forman los modelos de los huesos. La mayoría de los huesos planos se desarrollan en la mesénquima, en el interior de cubiertas membranosas preexistentes. Este tipo de osteogénesis se denomina formación de hueso membranosa intramembranosa. Los modelos mesenquimales de la mayor parte de los huesos de los miembros se transforman en modelos cartilaginosos que posteriormente se osifican mediante el proceso de osificación denominado endocondral. Histogénesis del cartílago. El desarrollo del cartílago se inicia a partir de la mesénquima durante la quinta semana. En las áreas en las que se va a desarrollar el cartílago, la mesénquima se condensa y forma los centros de condrificación. Las células mesenquimales se diferencian en primer lugar en precondrocitos y después en condroblastos, que segregan fibrillas de colágeno y sustancia fundamental. Se distinguen tres cartílagos fundamentales: cartílago hialino, presente en articulaciones; fibrocartílago, presente en discos intervertebrales; y cartílago elástico en los pabellones auriculares. Histogénesis del hueso. El hueso se desarrolla principalmente a partir de dos tipos de tejido conjuntivo, la mesénquima y el cartílago. Pero también lo puede hacer a partir de otros tipos de tejido conjuntivo. El hueso está constituido por células y por una sustancia intercelular orgánica, la matriz ósea, constituida por fibrillas de colágeno incluidas en un componente amorfo. Osificación membranosa. El hueso tiene lugar en la mesénquima que previamente ha formado una cubierta membranosa. La mesénquima se condensa y adquiere una vascularización intensa. Las células precursoras se diferencian en osteoblastos, que son células formadoras de hueso, y comienzan a depositar una matriz no mineralizada que se denomina osteoide. Se deposita fosfato de calcio en el tejido osteoide y así tiene lugar su organización y la formación de hueso. Los osteoblastos óseos quedan atrapados en la matriz y se convierten en osteocitos. Las espínelas óseas se organizan y experimentan coalescencia con formación de laminillas. Las laminillas concéntricas se desarrollan alrededor de los vasos sanguíneos, formando osteonas. Algunos osteoblastos permanecen en la periferia del hueso en desarrollo y siguen depositando laminillas y formando placas de hueso compacto en las superficies. Entre las placas de las superficies, el hueso sigue siendo espiculado o esponjoso, y este entorno esponjoso está acentuado en cierta medida por el efecto de células que se denominan osteoclastos y que reabsorben el hueso. Los osteoclastos son células multinucleadas que tienen un origen hematopoyético. En los intersticios del hueso esponjoso, la mesénquima forma médula ósea. Osificación endocondral. La osificación endocondral es un tipo de formación ósea que tiene lugar sobre modelos cartilaginosos preexistentes. La osificación endocondral involucra una serie de etapas sucesivas que iniciará con la condensación del mesénquima, continuará con la formación de un molde cartilaginoso
denominado condrogénesis, formado por condrocitos. La maduración de estos condrocitos, su hipertrofia y muerte celular programada, denominada apoptosis. La formación de vasos sanguíneos, denominada vasculogénesis, y el reclutamiento de osteoblastos, mineralización de matriz circundante, para así conformar el centro de osificación primario en la diáfisis. El crecimiento de los huesos continuará gracias a la proliferación de los condrocitos que conformarán la placa o disco de crecimiento. Cuando los vasos sanguíneos invaden las epífisis, se establecerán otros centros de osificación. Finalmente, los cartílagos de crecimiento terminarán por osificarse y con ello también se detendrá el crecimiento del hueso. Desarrollo de las articulaciones. Las articulaciones comienzan a desarrollarse cuando aparece la mesénquima condensada en la interzona articular durante la sexta semana. Hacia el final de la octava semana, estas zonas tienen características similares a las articulaciones del adulto. Las articulaciones pueden ser fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Desarrollo del esqueleto axial. El esqueleto axial está constituido por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Durante la cuarta semana, las células de los esclerótomas rodean el tubo neural, que es primordio de la médula espinal, y la notocorda, la estructura alrededor de la cual se desarrollan los primordios de las vértebras. Este cambio posicional de las células de los esclerótomas se debe al crecimiento diferencial de las estructuras adyacentes, y no a una migración activa de las células del esclerótoma. Desarrollo de la columna vertebral. Durante la fase cartilaginosa o mesenquimal, las células mesenquimales procedentes de los esclerótomas se localizan en tres áreas principales: alrededor de la notocorda, alrededor del tubo neural y en la pared corporal. En una sección frontal de un embrión de 4 semanas, los esclerótomas aparecen en forma de condensaciones bilaterales de las células mesenquimales alrededor de la notocorda. Cada esclerótoma está constituido por células dispuestas de manera laxa en su parte craneal y una densidad elevada en la parte caudal. Algunas de las células dispuestas densamente se desplazan en dirección craneal, donde forman el disco intervertebral. Las demás células de la zona de densidad celular elevada se fusionan con las células de la zona con densidad baja del esclerótoma inmediatamente caudal, formando el centrum mesenquimal, es decir, el primordio del cuerpo de una vértebra. La notocorda degenera y desaparece en las zonas en las que está rodeada por los cuerpos vertebrales en desarrollo. Sin embargo, entre las vértebras la notocorda se expande y se forma el centro gelatinoso de los discos, el núcleo pulposo. Más adelante, este núcleo está rodeado por fibras de disposición circular que forman el anillo fibroso. El núcleo pulposo y el anillo fibroso forman un conjunto, el disco. Las células mesenquimales que rodean el tubo neural forman el arco neural, es decir, el primordio del arco vertebral. Las células mesenquimales de la pared corporal forman los procesos costales, que constituyen a su vez las costillas en la región torácica. Fase cartilaginosa del desarrollo vertebral. Durante la sexta semana aparecen los centros de condrificación en cada vértebra mesenquimal. Los dos centros de cada centrum se fusionan al final del periodo embrionario formando un centrum cartilaginoso. Al mismo tiempo, los centros de los arcos neurales se fusionan entre sí y con el centrum. Las apófisis espinosas y transversales se desarrollan a partir de extensiones de los centros de condrificación en el arco neural. La condrificación se extiende hasta formar una columna vertebral cartilaginosa. Fase ósea del desarrollo vertebral.
La osificación de las vértebras típicas comienza durante la séptima semana y finaliza hacia los 25 años de edad. Hay dos centros de osificación primarios, ventral y dorsal, para el centrum. Estos centros se fusionan al poco tiempo formando un solo centro. Hacia la octava semana hay tres centros primarios, uno en el propio centrum y dos en cada una de las mitades del arco neural. La osificación se hace evidente en los arcos neurales durante la octava semana. Cada vértebra típica está constituida por tres partes óseas, unidas entre sí por cartílago, un arco vertebral, un cuerpo vertebral y las apófisis transversas. Las mitades óseas del arco vertebral suelen fusionarse durante los primeros 3 a 5 años. Los arcos se fusionan primero en la región lumbar y el proceso progresa cranealmente. El arco vertebral se articula con el centrum en las articulaciones neurocentrales cartilaginosas, lo cual permite que los arcos vertebrales crezcan a medida que la médula espinal aumenta de longitud. Estas articulaciones desaparecen cuando los arcos vertebrales se fusionan con el centrum durante los años tercero a sexto. Desarrollo de las costillas. Las costillas se desarrollan a partir de los procesos costales mesenquimales de las vértebras torácicas. Se convierten en cartilaginosas durante el periodo embrionario y se osifican durante el periodo fetal. El sitio original de unión de los procesos costales con las vértebras es situado por las articulaciones sinoviales costovertebrales. Hay 7 pares de costillas, de la 1 a la 7, las denominadas costillas verdaderas, que se unen al esternón a través de sus propios cartílagos. También hay 5 pares de costillas, de la 8 a la 12, las denominadas costillas falsas, que se unen al esternón a través del cartílago de otra u otras costillas. Los dos últimos pares de costillas, correspondientes al 11 y 12, las costillas flotantes, no se unen al esternón. Desarrollo del esternón. Un par de bandas mesenquimales verticales. Las barras esternales se desarrollan ventrolateralmente en la pared corporal. La condrificación tiene lugar en estas barras a medida que se desplazan medialmente. Hacia la semana 10 se fusionan craneocaudalmente en el plano medio, formando modelos cartilaginosos del manubrio, los segmentos del cuerpo esternal y las apófisis sifoides. Los centros de osificación aparecen craneocaudalmente en el esternón antes del nacimiento, excepto en la apófisis sifoides, cuyo centro de osificación aparece durante la niñez. Desarrollo del cráneo. El cráneo se origina a partir de la mesénquima que rodea al cerebro en desarrollo. El crecimiento del neurocráneo se inicia a partir de centros de osificación que aparecen en la mesénquima del desmocráneo, que es el primordio del cráneo. El cráneo se divide en dos, en neurocráneo y en viscerocráneo. El neurocráneo, es decir, los huesos del cráneo que rodean al encéfalo, y en viscerocráneo, que son los huesos del esqueleto facial que proceden de los arcos faríngeos. Neurocráneo cartilaginoso. Inicialmente, el neurocráneo cartilaginoso o condocráneo está constituido por la base cartilaginosa del cráneo en desarrollo, que se forma por la fusión de varios cartílagos. La osificación endocondral del condrocráneo forma los huesos de la base del cráneo. El patrón de osificación de estos huesos sigue una secuencia específica, comenzando por el hueso occipital, el cuerpo del esfenoides y el hueso etmoides. El cartílago paracordal o placa basal se forma alrededor del extremo craneal de la notocorda y se fusiona con los cartílagos que proceden de las regiones del esclerótoma de los somitas occipitales.
Esta masa cartilaginosa contribuye a la base del hueso occipital. Después, varias extensiones crecen alrededor del extremo craneal de la médula espinal y forman los límites del agujero magno. El cartílago hipofisiario se forma alrededor de la hipófisis en desarrollo y se fusiona originando el cuerpo del hueso esfenoides. Las trabéculas del cráneo se fusionan y dan lugar al hueso etmoides y el ala orbitaria forma el ala menor del esfenoides. Las cápsulas óticas se desarrollan alrededor de las vesículas óticas, que son los primordios de los oídos internos, y forman las partes petrosa y mastoidea del hueso temporal. Las cápsulas nasales se desarrollan alrededor de los sacos nasales y contribuyen a la formación del hueso etmoides. Neurocráneo membranoso. La osificación membranosa, o también osificación intramembranosa, tiene lugar en el mesénquima de la cabeza, en las zonas laterales y en la parte superior del encéfalo, con formación de la bóveda craneal durante la vida fetal. Los huesos de la bóveda craneal están separados por membranas de tejido conjuntivo denso que forman articulaciones fibrosas, las futuras suturas de la bóveda craneal. En las zonas en las que se unen varias de estas articulaciones, quedan definidas 6 grandes áreas fibrosas que se denominan fontanelas. La blandura de los huesos y sus conexiones laxas en las articulaciones permiten que la bóveda craneal experimente cambios de configuración durante el nacimiento, lo que se denomina moldeamiento. Durante el moldeamiento del cráneo fetal, que es la adaptación de la cabeza del feto a la cavidad pélvica durante el parto, los huesos frontales se aplanan, el hueso occipital se alarga y uno de los huesos parietales se superpone ligeramente al otro. A los pocos días del parto, la configuración de la bóveda craneal vuelve a la normalidad. Viscerocráneo cartilaginoso. La mayor parte del mesénquima de la región de la cabeza procede de la cresta neural. Las células de la cresta neural migran hacia los arcos faringeos y forman los huesos y el tejido conjuntivo de las estructuras craneofaciales. Estas partes del cráneo fetal proceden del esqueleto cartilaginoso de los 2 primeros pares de arcos faríngeos. El extremo dorsal del cartílago del primer arco faríngeo forma los huesos del oído medio, siendo el martillo y el yunque. El extremo dorsal del cartílago del segundo arco faríngeo forma el estribo, el tercer hueso del oído medio, y la apófisis estiloides del hueso temporal. Su extremo ventral se osifica y forma el asta menor y la parte superior del cuerpo del hueso hioides. Los cartílagos de los arcos faríngeos tercero, cuarto y sexto solamente se forman en las partes centrales de los arcos. Los cartílagos del tercer arco forman las astas mayores del hueso hioides y la parte inferior del cuerpo del mismo hueso. Los cartílagos del cuarto arco faríngeo se fusionan formando los cartílagos laríngeos, excepto el correspondiente a la epiglotis. Viscerocráneo membranoso. La osificación membranosa tiene lugar en la prominencia maxilar del primer arco faríngeo y después forma la porción escamosa del hueso temporal, el hueso maxilar y el hueso cigomático. La escama de los huesos temporales forma parte del neurocráneo. El mesénquima de la prominencia mandibular del primer arco faríngeo se condensa alrededor de su cartílago y experimenta osificación membranosa, formando la mandíbula. Se produce una cierta osificación endocondral, que es formación de tejido óseo por la sustitución del cartílago calcificado en el plano medio del mentón y del cóndilo mandibular. Desarrollo del esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular está constituido por las cinturas escapular y pelviana y por los huesos de los miembros. Los huesos mesenquimales se forman durante la quinta semana a medida que aparecen condensaciones de mesénquima
en los esbozos de los miembros. Durante la sexta semana, los modelos óseos mesenquimales de los miembros experimentan un proceso de condrificación con formaciones de modelos óseos de cartílago hialino. En primera instancia, la clavícula se desarrolla por osificación membranosa y más tarde forma cartílagos de crecimiento en ambos extremos. Los modelos de los huesos de la cintura escapular y de los huesos del miembro superior aparecen algo antes que los correspondientes a los huesos de la cintura pelviana y del miembro inferior. Los modelos óseos se originan en una secuencia proximal distal. La osificación comienza en los huesos largos hacia la octava semana e inicialmente tiene lugar en la diáfisis de los huesos a partir de los centros de osificación primarios. Hacia la semana 12 ya han aparecido centros de osificación primarios en casi todos los huesos de los miembros. Desarrollo muscular. Los músculos de los miembros y los músculos axiales se desarrollan a partir de la transformación epitelio-mesenquimatosa de las células miogénicas. Las células precursoras miogénicas se originan a partir del mesodermo somático y del dermatomiotoma ventral de los somitas, en respuesta a señales moleculares procedentes de los tejidos adyacentes. La primera indicación de la miogénesis, que sería formación del músculo, es el alargamiento de los núcleos y los cuerpos celulares de las células mesenquimales, a medida que se diferencian hacia mioblastos. Poco tiempo después, estas células musculares primitivas se fusionan formando miotubos, alargados, multinucleados y cilíndricos. El crecimiento adicional del músculo en el feto se debe a la fusión progresiva de los mioblastos y los miotubos. Durante o después de la fusión de los mioblastos, en el citoplasma de los miotubos aparecen miofilamentos. También se forman otros orgánulos característicos de las células musculares estriadas, como las miofibrillas. A medida que se desarrollan los miotubos, quedan rodeadas por una lámina externa que procede del tejido conjuntivo adyacente. Miótomas. Cada miótoma típico de un somita se divide en una división epaxial y una división hipaxial. Cada nervio espinal en desarrollo también se divide y envía una rama a cada división del miótoma. La rama primaria dorsal alcanza la división epaxial y la rama primaria ventral la división hipaxial. Los mioblastos, que forman los músculos esqueléticos del tronco, proceden del mesénquima de las regiones de los miótomas de los somitas. Algunos músculos, como los intercostales, mantienen la misma disposición segmentaria que los somitas, pero la mayor parte de los mioblastos migran hacia zonas lejanas de los miótomas y forman músculos no segmentados. Los mioblastos proceden de la división epaxial de los miótomas, formando los músculos extensores del cuello y la columna vertebral. Los músculos extensores embrionarios proceden de los miótomas sacros y coccígeos. Sus derivados adultos son los ligamentos sacrococcígeos dorsales. Los mioblastos proceden de las divisiones epaxiales de los miótomas cervicales, formando los músculos escaleno, prevertebrales, genioideo e infrayoideo. Los miótomas torácicos forman los músculos flexores laterales y ventrales de la columna vertebral, y los miótomas lumbares forman el músculo cuadrado lumbar. Los miótomas sacrococcígeos forman los músculos del diafragma pélvico y probablemente los músculos estriados del ano y los órganos sexuales. Músculos de los arcos faríngeos. Los mioblastos procedentes de los arcos faríngeos, que se originan a partir del mesodermo paraxial no segmentado y de la placa precordal, forman los músculos de la masticación, la expresión facial, la faringe y la laringe. Estos músculos están inervados por nervios de los arcos faríngeos. Músculos oculares. Podrían derivar de las células mesenquimales localizadas en la proximidad de la placa precordal. Se considera que el mesénquima de esta zona da lugar a 3 miótomas preóticos. Los mioblastos se diferencian a partir de las células mesenquimales que proceden de dichos miótomas. Varios grupos de mioblastos, cada uno de ellos inervado por su propio nervio, siendo estos por los pares craneales 3, 4 o 5.
forman los músculos extrínsecos del ojo. Músculos de la lengua. Inicialmente hay 4 miotomas occipitales. El primer par desaparece y los mioblastos procedentes de los miotomas restantes forman los músculos de la lengua, que están inervados por el nervio hipogloso. Músculos de los miembros. La musculatura de los miembros se desarrolla a partir de los mioblastos que rodean a los huesos en desarrollo. Los mioblastos forman una masa de tejido en las partes dorsal, extensora y ventral, siendo flexora, de los miembros. Desarrollo del músculo liso. Las fibras del músculo liso se diferencian a partir del mesénquima esplácnico que rodea el endodermo del intestino primitivo y sus derivados. El mesodermo somático proporciona el músculo liso a las paredes de muchos vasos sanguíneos y linfáticos. Los músculos del iris, esfínter y dilatador de la pupila, y las células mioepiteliales de las glándulas mamarias y sudoríparas parecen proceder de las células mesenquimales que se originan a partir del ectodermo. El primer signo de diferenciación del músculo liso es el desarrollo de núcleos alargados y con configuración fusiforme en los mioblastos. Durante el desarrollo temprano, se siguen diferenciando mioblastos adicionales a partir de las células mesenquimales, pero no se fusionan tal como ocurre con el músculo esquelético. Se mantienen en forma de células mononucleadas. Durante el desarrollo tardío, la división de los mioblastos existentes sustituye gradualmente a la diferenciación de los mioblastos nuevos en la producción de tejido muscular liso nuevo. A medida que se diferencian las células del músculo liso, en su citoplasma aparecen elementos contráctiles filamentosos, pero no sarcoméricos, y la superficie externa de cada célula adquiere una lámina externa que la reviste. A medida que las fibras del músculo liso se disponen en bandas o haces, reciben la inervación por parte del sistema nervioso autónomo. Las células musculares y los fibroblastos sintetizan y depositan fibras de colágeno, elásticas y reticulares. Desarrollo del músculo cardíaco. El músculo cardíaco se desarrolla a partir del mesodermo esplácnico lateral, que da lugar al mesénquima que rodea el tubo cardíaco en desarrollo. Los mioblastos cardíacos se diferencian a partir del miocardio primitivo. El músculo cardíaco es reconocible a la 4ª semana y posiblemente se desarrolla a través de la expresión de genes con especificidad cardíaca. Las fibras musculares cardíacas se originan a partir de la diferenciación y el crecimiento de células individuales, lo cual no ocurre en las fibras del músculo esquelético estriado, que se desarrollan a través de la fusión de las células. El crecimiento de las fibras del músculo cardíaco se debe a la formación de nuevos miofilamentos. Los mioblastos se unen entre sí tal como ocurre en el músculo esquelético en desarrollo, pero las membranas celulares que quedan entre ellos no se desintegran. Estas áreas de adhesión entre las membranas dan lugar a los discos intercalados. En fases más avanzadas del periodo embrionario se desarrollan haces especiales de células musculares que poseen una cantidad relativamente escasa de miofibrillas, con un diámetro relativamente mayor que el de las fibras musculares cardíacas típicas. Estas células musculares cardíacas atípicas, las fibras de Purkinje, forman el sistema de conducción del corazón.